Bueno, ya empezamos a grabar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Agradecerles por la puntualidad, por el espacio. Mi nombre es Herman Pedraza Díaz y estaré junto con la profe Lady haciendo todo el ejercicio de trabajo del día de hoy. Esperamos que estén ahí muy atentos a este ejercicio tan especial. Bien, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo mi presentación, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, entonces Sí, vamos señor. a Profesor, trabajar. se escucha un audio muy bajo. Bien, hay que revisar, mis queridos estudiantes, ya hemos subido el volumen, entonces los invito a que revisen sus PCs, ¿vale? Porque ya hice aquí mis ajustes. Bueno, hoy vamos a trabajar en la línea que venimos desarrollando sobre observación de entrevista, vamos a trabajar con la unidad 3, que es la observación y la entrevista psicológica en contexto. Para iniciar este proceso de establecer la importancia que tiene la entrevista, la observación de la entrevista, vamos a aclarar que hay algunas herramientas que son muy importantes para el ejercicio y tiene que ver con la comunicación y la interacción. Si ustedes se dan cuenta, en esta semana iniciamos todo lo que tiene que ver con la cámara de GESEL, ¿no? Los primeros ejercicios de acercamiento. Ya la semana siguiente arrancarán los demás cursos. Pero esto que vamos a trabajar hoy es muy valioso para ese trabajo de cámara GC, particularmente lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación y la interacción. Así estemos en un ejercicio de virtualidad. Acuérdense que hoy hay una herramienta muy importante que tienen los psicólogos en términos de la virtualidad y es todo el tema de la telepsicología. Cómo se hace atención, cómo se hace acompañamiento a partir de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese ejercicio de lo virtual, la interacción es supremamente importante, ¿no? Entonces, poder tener las cámaras abiertas, ¿cierto? Es importante porque permite reconocer cómo se está estableciendo, ¿cierto? Esa relación con el otro que está allá, ¿cierto? En esa perspectiva, lo que busca es poder tener un contacto, perder una condición que permita que el otro me reconozca frente a lo que estoy haciendo, que lo pueda mirar a través de la pantalla, ¿cierto? Entonces, esa interacción siempre debe ser muy fluida, ¿no? Permitirle siempre al entrevistado estar allí atento y pendiente de lo que estamos haciendo. Poder tener claro esas preguntas con las cuales yo quiero iniciar ese ejercicio de acercamiento con el otro y con la otra. Y lo mirábamos en la cámara GESEL el día de ayer, ¿no? Cómo el estudiante, aparece que prende la cámara, entra ya en un escenario de contexto. En esa perspectiva, la entrevista comienza a jugar un papel supremamente preponderante, ¿no? Porque es a través de ese proceso de las preguntas que permite conectarme con el otro, ¿cierto? Y en esa perspectiva de conectarme con el otro, permito empezar a reconocer en lo que el otro me está manifestando, ¿cierto? Por eso, cuando hablamos en la interacción y en el proceso de la entrevista, el ejercicio de esa comunicación interpersonal, ¿cierto? Se hace supremamente valiosa, porque recuerden que la comunicación no solamente tiene que ver con el tema de lo que, del diálogo o lo que decimos, sino de nuestra postura corporal, gestual. Entonces yo a través de ese ejercicio puedo establecer cómo está la persona, ¿cierto? Entonces ahí estoy haciendo un análisis de esa contenido verbal y no verbal, ¿cierto? De esa posición que asume la persona al interior del espacio virtual. Y eso es interesante en la cámara de GESEL porque podemos mirar si la persona efectivamente está triste, está cansada, está con ira. Hola, buenos días. Podemos mirar los estados de ánimo efectivamente de la persona, ¿no? A partir de ese proceso. Invito a todos los estudiantes, por favor, a tener apagados los micrófonos, estar en estado de atención, de escuchar. Bien. La interacción en la entrevista tiene un elemento supremamente preponderante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que siempre en el ejercicio que estamos desarrollando, el escenario donde estamos, el contexto donde estamos, así sea un ejercicio de virtualidad, implica siempre una conexión cara a cara.
Implica, obviamente, establecer una relación, ¿cierto? Asimétrica frente a esos roles que nosotros establecemos, el entrevistado y el entrevistador, ¿cierto? Allí hay constantemente una fluidez en ese ejercicio. Por eso es claro mantener la atención de la persona en ese proceso de la entrevista. Así estemos en un ejercicio de virtualidad. Y ayer lo experimentábamos con la cámara, ¿no? Cómo es de valioso poder observar cómo el otro habla, se manifiesta, se expresa, y yo desde allí poder interpretar todo ese proceso que tiene que ver con su comportamiento no gestual. Hay unos factores que afectan la interacción en el proceso de la entrevista, ¿cierto? Y que es importante tenerlo en cuenta, mis queridos estudiantes de psicología, cuando estamos en un escenario de la virtualidad o cuando estamos en lo presencial también, ¿cierto? Primero, tener en cuenta que así yo esté en un espacio de la virtualidad, tengo que ambientar el lugar, ¿no? No puedo estar en un espacio, por ejemplo, en la cocina o en la sala, o que haya bastante ruido, ¿cierto? Porque puede interferir en el proceso. Y ayer lo mirábamos con algunos estudiantes, ¿no? Algunos estaban ubicados en su sala, en su alcoba, se miraba las personas que estaban atrás, entonces había que indicar a los estudiantes que deben ubicarse en el espacio, un espacio privado, ¿cierto? Que no tengamos interferencia ni visual ni sonora en la parte de atrás de nuestro espacio, ¿cierto? Tener el celular en modo, ¿cierto? Apagado, ¿cierto? No podemos que nos interrumpa también, no escuchar por allá el ruido de los televisores o de la radio. Entonces, ayer varios momentos nos tocó a algunos estudiantes situarlos en el espacio. Recuerden que así estemos en virtualidad, siempre el respeto por la persona que está ahí. Pero eso puede interferir, pero así también mismo también hay que decirle también al entrevistado, ¿no? Ojo con el lugar, con el espacio, el escenario donde está, que esté en un espacio realmente adecuado para que nos pueda escuchar, para que él se sienta tranquilo, para que pueda expresar, ¿cierto? Porque a veces cuando no generamos ese tipo de elementos, eh, se genera desconcentración en el ejercicio y hay que estar muy atentos en todo ese proceso. En ese ejercicio, evidentemente, esa interlocución que estamos haciendo, no perder de vista también esos elementos ideológicos, culturales, que también son importantes a la hora de entrar en ese ejercicio, evidentemente. A veces también el elemento cultural, ideológico, las formas del lenguaje también puede generar alguna dificultad si no tenemos claro cómo abordarlo, ¿cierto? Siempre el respeto por esos elementos que están allí presentes en la persona, ¿no? Entonces, mire cómo a veces si estos elementos no son claros en un ejercicio de entrevista, pues evidentemente generan dificultades, ¿no? Yo siempre reitero con los estudiantes eso, así estemos en virtualidad, debe tener claro que es un escenario evidentemente de mucho respeto con quien está ahí presente. En el ejercicio también, de otros elementos importantes es la comunicación, ¿cierto? La comunicación es un elemento supremamente clave a la hora de acercarme a la persona, ¿no? Y eso inicia en el momento en que la persona llega al escenario. Y ayer lo mirábamos en la cámara de GESEL, y es que la bienvenida, ¿no? Cómo yo comienzo a hacer ese ejercicio de exploración para acercarme a la persona y establecer ese momento valioso, ¿no? Entonces, muy buenos días, bienvenida a este espacio, agradecerte por la confianza, por estar aquí. Por favor, cuéntame cómo estás, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha traído a este espacio? Ya en este momento, acercarse a este escenario es un primer paso que estás dando para empezar a conocer un poco lo que sientes. Entonces, mire que ese elemento de calidez implica que las personas evidentemente entiendan que ahí hay una persona que los está escuchando y que efectivamente va a estar atenta a todo lo que va a estar allí presente. ¿Cierto? En ese ejercicio de la observación, de la escucha activa, es importante para mirar qué es lo que la persona me está manifestando y yo poder hacer devoluciones. Entonces, ayer en la cámara de ser también miramos eso, ¿no? A veces el estudiante, si no tiene una escucha activa, si no está muy concentrado y no tiene en cuenta lo que la persona está diciendo, yo puedo hacer preguntas que estén preguntando a la persona lo que ya él nos manifestó en otro momento. Y la persona nos va a decir, pero bueno, yo te acabo de decir esto y esto y aquello. Entonces, ojo con eso, ¿no?
Recuérdese que el rapport es durante toda la entrevista. A veces pensamos que el rapport solamente es el primer momento de inicio y no es así, mis queridos estudiantes. Es en todo el ejercicio del proceso, de la entrevista. En todo momento las preguntas tienen que tener esa posibilidad de acercarnos a la persona y que la persona cada vez pueda abrirse a nosotros, cada vez pueda manifestar más elementos allí importantes. Tener en cuenta que siempre cuando uno inicia puede plantear preguntas abiertas, ¿cierto? Para que la persona, para convocar ese pensamiento narrativo de las personas, ¿cierto? Puedo plantear preguntas cerradas también para poder conocer cosas muy puntuales inicialmente de la persona, ¿cierto? Y efectivamente abrir como ese espacio, evidentemente, de trabajo. Yo desde el primer momento en que inicio la entrevista estoy generando un ejercicio de diagnóstico, ¿cierto? Estoy comprendiendo qué es lo que pasa con la persona a través de sus gestos corporales, pero también de lo que nos está comunicando. Entonces, esa parte es supremamente fundamental. En la comunicación del lenguaje no verbal también es muy valioso, ¿no? Porque a veces lo que yo estoy manifestando me está indicando qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, qué es lo que sucede con la persona, ¿cierto? Entonces, importante ese ejercicio, ¿no? Estar siempre muy bien presentado, ¿no? Que la persona me vea bien presentado, ¿no? Ayer también mirábamos eso en la cámara GESEL. Hay estudiantes que llegaban con camisas de fútbol, ¿cierto? Algunos que llegaban con camisas aquí, hasta la primera parte, mirándose los brazos, estudiantes que estaban despertados, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? La presentación, la postura, ese contacto visual es supremamente importante ahí. Bueno, en ese ejercicio de la interacción, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que el que está ahí es un profesional y ese profesional debe en su interacción mostrar siempre seguridad, ¿cierto? Seguridad frente a todo lo que está manifestando y expresando aquí. Por favor, mis estimados estudiantes, apagar los micrófonos. Mis profes, por favor, ahí por interno me ayudan para que los estudiantes que tienen el micrófono lo apaguen. Se escucha interferencia. Bien, entonces, ten en cuenta que quien está ahí es un profesional, ¿cierto?, de la psicología. Y como es un profesional de la psicología, pues efectivamente tiene esa capacidad, ¿cierto?, de entrar, evidentemente, y que sienta la seguridad de quien está ahí, ¿cierto? Tener en cuenta esos roles que yo establezco, ¿no? Yo soy el psicólogo, pero evidentemente tengo que darle la posibilidad a la persona de que esté tranquilo, seguro, ahí en el espacio, ¿cierto? Que la persona sienta que quien está ahí evidentemente lo está escuchando, ¿cierto? Que evidencie una cercanía con ese otro ahí al interior, ¿cierto? Que haya calidez, que haya una interacción muy fluida, muy clara, que las preguntas permitan acercar a la persona, ¿no? Y no que las distancien, ¿cierto? A veces, ayer también miramos el ejercicio que era muy valioso, hay preguntas que si no son claras hace que la persona no comprenda, no entienda, ¿cierto? Y eso lo que hace es que genere mucho más miedo y temor, porque posiblemente la persona o no está entendiendo o no se está estableciendo ese rapport allí importante, ¿no? Entonces, ojo con eso, claridad en las preguntas. A veces también no hay que darle tanto contexto a una pregunta para yo generar claridad, ¿no? Ayer también mirábamos eso en la cámara GESEL, ¿no? El estudiante que le da mucho contexto a la pregunta y entonces el protagonismo del entrevistado se pierde. Tener en cuenta que en un proceso de interacción, el entrevistado es el protagonista del proceso, no somos nosotros, ¿cierto? Entonces las preguntas deben ser tan claras que permitan evidentemente lograr ese ejercicio de diálogo por parte de la persona. Aquí elementos para recordar, ¿no? En la entrevista, ¿no? Estos elementos que hemos hablado frente al tema de la interacción, la comunicación, son procesos que se mantienen en todas las fases de la entrevista, ¿cierto? Entonces, esa fase inicial siempre es supremamente valiosa, ¿cierto? Esos primeros 5 minutos en la cual yo voy a establecer ese proceso de enganche, ¿cierto? Ese proceso de acercamiento, pues va a ser supremamente valioso. Para cualquier tipo de contexto, para cualquier tipo de escenario, los primeros 5 minutos de una entrevista son supremamente importantes. Ahí, evidentemente, uno establece todo lo que se va a generar durante los minutos siguientes, ¿no?
porque yo puedo establecer cómo la persona está, cómo la persona se siente, ¿no? Poder establecer claramente hacia dónde voy a orientar todo el ejercicio de la entrevista. En esa fase intermedia, ¿cierto? Yo comienzo a establecer a través de las preguntas, ir identificando la sintomatología, la problemática que la persona está presentando, ¿cierto? ¿Qué es lo que la persona evidentemente está sintiendo? ¿Cierto? Puedo hacer devoluciones para colocar más en contexto a la persona, o utilizar preguntas reflexivas, ¿cierto? Circulares, preguntas descriptivas que permitan obviamente contextualizar mucho más esos síntomas o identificar el problema, ¿cierto? Establecer obviamente en la persona que ese espacio que ella está generando allí, todo eso que está diciendo, está a la persona pudiendo descargar cosas, liberar cosas, ¿no? Poder confrontar también elementos importantes de lo que la persona está sintiendo. Y ya la fase final, ¿cierto? Nos permite a nosotros como psicólogos poder primero darle un espacio a la persona para que pueda manifestar cómo se sintió, cómo le pareció la entrevista, ¿cierto? También hacerle devoluciones al entrevistado frente a todo lo que identificamos, todo lo que sucedió en la entrevista, a ella darle siempre el elemento valioso de que todo lo que hizo hoy, mire lo que le permitió a ella poder desahogarse, poder comentar muchas cosas, ¿cierto? Poder tener claridad frente a lo que algunas cosas que está manifestando. También nosotros podemos también en esas devoluciones mostrarle a ella la importancia de continuar en otra sesión para seguir avanzando en su proceso, ¿cierto? Darle la apertura siempre de que a partir de cómo ella se sintió, reconocer lo valioso de todo lo que dijo, pero también nosotros nos permite mirar cómo la persona está también, ¿cierto? Si el ejercicio de la entrevista permitió que la persona pudiera estar tranquila, o si finalmente notamos que la persona posiblemente está un poco triste por alguna situación, entonces ahí también nosotros podemos retomar. Es importante tener en cuenta, mirar el estado de ánimo de la persona. Lo que nos interesa es que la persona se vaya bien, que se vaya tranquila, no que se vaya angustiada, temerosa. Entonces tenemos que ahí hacer esa contención y revisar que efectivamente la persona se haya sentido a gusto y que hayamos logrado el objetivo de ese primer encuentro que es supremamente valioso para todo lo que nosotros vamos a organizar posteriormente en esos seguimientos o acompañamientos que vamos a tener en las siguientes sesiones. Entonces, mire aquí esos elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta en el ejercicio de la entrevista y que van a ser también muy valiosos para cuando hagan el trabajo en la cámara de GESEL con sus tutores, ¿no? Allí esto que hemos venido trabajando, ténganlo en claro porque es lo que vamos a trabajar, es esas competencias, habilidades que queremos que los estudiantes logren. Bueno, en este momento le voy a dar paso a mi profe Lady. Vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con esos ámbitos de actuación sobre los cuales los usuarios hacen parte en un ejercicio de entrevista. Entonces, mi profe Lady, te doy paso. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, a partir pues, de este momento vamos a ver algunos ámbitos en donde nosotros podemos desarrollar justamente este ejercicio pues, de la entrevista. Cada uno tiene su correspondiente pues, especificación en torno a cómo se maneja, qué tipo de preguntas se usan, que eso también es como relevante para que ustedes lo puedan identificar. En su mayoría y en gran parte, los casos que cada grupo tiene, y pues con cada tutor, em, son en función del área clínica. Sin embargo, pues aquí vamos a ver también otros ámbitos, pues para que ustedes tengan un poco de mayor claridad en torno a los demás. Entonces, por aquí tenemos que, bueno, en torno al ámbito organizacional, se identifica entonces que el objetivo, pues, primordial o lo básico dentro de una entrevista de este ámbito, el organizacional, es que, por ejemplo, la empresa pueda conocer a través de esta interacción la manera en que en que la persona se tiene pues como su comportamiento
cómo es su experiencia laboral, su experiencia de vida, la historia profesional que ha llevado pues a lo largo del recorrido ya en el que ha estado pues laborando y pues como les mencionaba algunos aspectos pues de la vida personal de quien está siendo entrevistado con el fin de que se pueda verificar si esta persona cumple o no cumple con el perfil pues que se necesita dentro de esta organización o esta institución, ¿no? Entonces por aquí tenemos, bueno, digamos algún tipo de pregunta que se puede desarrollar dentro de este ámbito podría ser esta, de por qué pues quiere trabajar aquí, porque quiere laborar dentro de esta organización. Y digamos que aquí la función del psicólogo, de nosotros como psicólogos dentro de una empresa, dentro de una organización, corresponde a principalmente a desarrollar este proceso de selección y evaluación de personal. Digamos que, dado esto, una de sus funciones corresponde pues a ese desarrollo de esta técnica de entrevista y especialmente la entrevista pues de selección, en donde pues es un papel central dentro de estas técnicas pues de evaluación del personal y que es bastante utilizada. De hecho, yo creo que muchos de los que están por aquí conectados, incluso pues nosotros mismos los docentes, pasamos pues por estos procesos de selección que pues tienen varios filtros, algunos usan pruebas, algunos usan algunas estrategias grupales y demás, pero también la mayoría y pues como la base es este apartado pues de la entrevista. Aquí entonces podríamos nosotros definir la entrevista pues de selección como un proceso de comunicación que es preparado, entonces acuérdense todo el proceso pues que ya se ha explicado también dentro de los encuentros anteriores, de la importancia de planificar estos espacios pues de entrevista. Esto se desarrolla entonces cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, pues que aquí cumple como ese candidato. ¿Listo? Aquí entonces es importante que este proceso de interacción lo recuerden como una manera pues bidireccional, que si bien yo como entrevistador estoy generando algún tipo de preguntas, también el entrevistado va a generar esa interacción de manera pues activa. Tenemos entonces algunos objetivos de la entrevista de selección, que uno es obtener información con el fin de valorar si esta persona se adecua al puesto que nosotros estamos allí como buscando, seleccionando. Número dos, que se proporcione información al candidato acerca de cómo es este proceso, de cómo es la vacante, cómo es también la empresa, la organización. Y tres, transmitir pues al candidato una buena imagen de la organización como tal. Bueno, tenemos entonces algunos ámbitos aquí de actuación y pues de los usuarios. Tenemos entonces estrategia de recursos humanos de cualquier Espérate que organización, estoy en una clase. en donde se desarrolla la función de selección del personal para incorporar pues a los empleados que se requieren allí y se necesita entonces que el No psicólogo escucho que nada. realice esta actividad sean psicólogos especializados en el ámbito pues de la psicología organizacional, de la psicología del trabajo y se necesita que cuenten con unas competencias y unas habilidades pues específicas en torno a ello. Mi profe Lady, espera un momentico, hay estudiantes que tienen los micrófonos prendidos, por favor, apagar los micrófonos, estamos en un ejercicio académico, el respeto por sus tutores, por sus compañeros, entonces por favor nuevamente los micrófonos apagados. Les agradezco, muy amable mi profe Lady. Buenos días, mi Bueno, profe. Tengo una pregunta. por aquí, desde el ámbito clínico, las preguntas las vamos a dejar para el final, Laura, para poder Perfecto, dar muchísimas gracias. continuidad al tema. Entonces tenemos por aquí el ámbito clínico. Dentro de este ámbito clínico, entonces, pues ustedes van a identificar que también esta área es importante y nosotros también realizamos pues el proceso de entrevista dentro de esta área.
Entonces, ¿qué es la entrevista pues psicológica en este ámbito? Resulta que constituye pues uno de los puntos básicos dentro del proceso de evaluación psicológica en el ámbito clínico, debido a que se busca especificar y delimitar la problemática. También la idea es que se pueda hacer formulación de algunas hipótesis y la selección y definición de cómo es que va a ser este proceso, cuáles van a ser nuestras metas pues terapéuticas dentro de todo esto que va a corresponder pues al proceso de intervención y evaluación. ¿Listo? Tenemos por aquí también entonces algunos aspectos básicos de este proceso pues de evaluación en el ámbito clínico. Número uno, que es importante que se pueda generar un análisis del caso. Entonces, vean que durante este proceso de entrevista, en cuanto al área clínica, nosotros vamos a recibir un montón de información respecto a la problemática, a la persona, a la familia, bueno, y demás. Pero es importante que nosotros de allí podamos retomar algunos aspectos relevantes, que nosotros mismos generemos allí esta configuración de cómo analizo toda estos datos que me están dando para poder orientar y delimitar realmente cuál es la problemática y yo de qué forma la voy a manejar. Tenemos entonces además que es importante este aspecto relacionado con la organización y la información de los resultados que se obtienen de esta entrevista. De hecho, hay muchas estrategias que dentro del ámbito clínico nosotros podemos usar. Una de ellas, y que tal vez quienes vayan a dirigirse a este ámbito clínico van a tener en algún momento contacto con ello, y son algunas formas que nosotros usamos para organizar esta información. Nosotros las denominamos como formulaciones de caso. Entonces hay un montón de modelos que se pueden usar para esto, pero básicamente lo que hacen es ayudarnos a nosotros los clínicos a orientar la información para que podamos hacer un buen análisis de caso y un buen manejo del mismo. Tenemos esta cuestión de la planificación de la intervención. Entonces yo ya conociendo los aspectos básicos del caso, entro a planear cómo es que voy a intervenir apuntándole a unas metas terapéuticas orientadas a por qué se mantiene la problemática y de qué forma se adquirió también. Y lo último, entonces, se genera este proceso de valoración y seguimiento. Yo ya planteada mi intervención, la llevo a ejecución, cada tanto la voy verificando que realmente esté orientada y se esté generando cumplimiento de los objetivos. Y en caso tal, pues puedo entrar a modificar para poder realmente apuntarle pues a la necesidad del consultante. Aquí entonces, bueno, digamos, retomamos algunos aspectos que yo ya les he mencionado antes. En cuanto a análisis del caso, entonces, como detallar y precisar la demanda o la queja que esté por allí estableciendo la persona, que se pueda pues entrar a generar el análisis de cómo hacer también el alcance. Digamos que em, hay situaciones en las que los consultantes llegan a nosotros con muchas inquietudes, pero también nosotros cómo podemos orientar pues en torno a la precedencia, a pongámoslo así, el orden de la forma en que yo voy a establecer este manejo. Desarrollar pues las hipótesis de evaluación y descripción del mismo, hacer la recogida de información necesaria. Entonces piensen si ustedes en un caso, una persona, un consultante que les está exponiendo cuál es su problemática, yo cómo puedo entrar a generar ese proceso de recolección de información. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, anteriormente estas estrategias de observación, de registro. Algunos empiezan a idearse qué test o qué prueba puedo usar. Y lo último tiene que ver entonces con el análisis de datos y la formulación de conclusiones de esas hipótesis que nos van a orientar el caso. Tenemos aquí organización e información de los resultados, entonces es necesario generar un proceso de evolución de resultados. ¿Cómo así? Yo ya he hecho mi análisis de caso, ¿m? Y de hecho dentro de la entrevista hay una manera en que yo puedo manejarla que es esta de devolución.
Entonces yo le doy a conocer por medio de un espacio de entrevista a mi consultante cómo fue la forma en que yo analicé su caso, de qué manera es que la voy a manejar, qué estrategias de intervención voy a emplear y de esta forma entonces nuestro consultante va a poder conocer su problemática y va a poder retroalimentar este proceso que nosotros hemos realizado. Yo estoy de acuerdo, tal vez creo que se puede manejar de esta forma, a mí tal vez no me gustaría trabajar en esto, porque también es bueno que este proceso pues sea bidireccional y que ellos a nosotros nos puedan dar a conocer su punto de vista. Y digamos que ahí va la habilidad, muy relacionada con lo que nos mencionaba el profesor Hernán anteriormente. Yo como tengo estas habilidades pues de interacción y darle a conocer que esto es en pro pues de su bienestar. ¿Listo? Se realiza una formulación global del caso, lo que les mencionaba anteriormente, con estos resultados y conclusiones, generando esa contrastación de hipótesis, verificándolas. De hecho, nosotros dentro de este proceso podemos hacer uso de teoría. Entonces, si yo veo, no sé, que la problemática se está manteniendo por, les digo yo, un déficit en habilidades, yo puedo entrar a generar búsqueda de información teórica que me contraste que sí, para determinada problemática, uno de los mantenedores corresponde a ese déficit en habilidades. Tenemos por aquí la evolución de los resultados. Entonces, si aplicamos algún test, algún registro de observación, bueno, y demás, podemos generar ese contraste pues, de información con nuestro consultante. Y aquí entonces será el momento de discutir con la persona la necesidad de realizar esa intervención y darle pues continuidad a ese proceso de evaluación. Aquí tenemos entonces, ay, se nos devolvió, listo. La planificación de la intervención. Entonces, si es necesario generar una intervención, se establecen los criterios y las metas del mismo proceso pues, de intervención. ¿Qué variables es necesario entrar a valorar para que se puedan pues, evaluar los resultados del tratamiento? Aquí también es necesario entonces proceder a llevar a cabo la intervención y el tratamiento que forme pues parte de este, ya no será pues como el proceso de evaluación, sino que se irá pues determinando, se va a valorar el tratamiento que se esté realizando. Entonces, ¿cómo así? Yo entro ya ahora hacia generar ese proceso de intervención que yo he planificado en torno a lo que identifiqué y analicé del caso. Y como les mencionaba anteriormente, pues que es necesario entrar a verificar de forma continua por medio de entrevista y por medio también de otras estrategias de registro que sí le estemos apuntando pues al objetivo que se ha planeado con ese proceso de intervención. Dice aquí entonces cuál es la función evaluadora y diagnóstica de la entrevista. Número 1 es que se genera pues esta recabación de información, la cual nos va a permitir, uno, identificar y definir de forma adecuada la demanda o el problema, delimitarlo. Número 2, formular las hipótesis acerca del diagnóstico. Entonces, yo cómo lo analizo, qué preguntas me hago en torno a ese análisis que realicé y cuál es la hipótesis diagnóstica. Y número 3, contrastar esas hipótesis descritas para que se ajuste pues, a los criterios de diagnóstico de los manuales y de, bueno, también otras estrategias que podemos diagnosticar por medio de el DSM, el CIE-10 y algunas otras estrategias que pues ya después será más profundo en otro espacio. Y entonces tenemos que como ámbitos donde podemos nosotros aplicar esta entrevista en torno al área clínica, entonces puede ser en los centros de salud mental, los servicios de urgencias, los hospitales, también pueden ser algunos pacientes que sean ingresados, por ejemplo, a lo que corresponde como consulta externa, en las cárceles, fundaciones, bueno, demás espacios. Y es necesario entonces aquí nuestros usuarios
corresponderían a personas que tengan algún tipo de diagnóstico a nivel clínico, y personas que pues también requieran la atención psicológica. Digamos que no es necesario que para que nosotros, un consultante, acceda a un servicio de atención clínica, tenga que tener algún diagnóstico, pues alguna psicopatología, sino que también se puede generar en torno a promoción, a prevención, a establecimiento de rutinas, de hábitos, que eso correspondería a la parte de atención psicológica. Bueno, mi profe Lady, agradecerte por esa primera parte. Bien, vamos a hacer aquí un primer par en esta. Si hay preguntas por parte de nuestros estudiantes, a la profe Lady o a mi persona, con gusto, vamos a dar un espacio para realimentar un poco lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, con gusto, los escuchamos. Buenos días, mi profe. Buenos días. Tengo una inquietud. Bueno, durante la entrevista va a estar el evaluador, ¿sí? En esta parte, pues me tocó el rol de observación, ¿sí? Pero no sé cómo interferir durante la entrevista, porque pues el observador tiene que ser un diario de campo, pero no sé cómo participar durante la entrevista. Hola, Joana, ¿cómo estás? Joana, estás hablando del ejercicio que van a hacer de la cámara de GESEL, ¿cierto? Sí, señorita. Vale, entonces, para todos mis estudiantes, y importante que podamos aprovechar esta pregunta con lo que hemos venido trabajando. Y recuerden que cuando ingresamos, cuando ustedes van a ingresar a la cámara de GESEL, la cámara es un espacio evidentemente pedagógico, un ejercicio que permite simular esos casos reales con los cuales nosotros vamos a trabajar ya ustedes en su vida profesional. Y en la cámara de ser implica unos roles que cada uno de los participantes va a tener para el ejercicio. Entonces, algunos estudiantes van a tener el rol de el entrevistado. Es un poco lo que hoy venimos trabajando. Entonces, tener claro las preguntas, cuál es el objetivo de esa entrevista, y tiene que ver con lo que ustedes ya entregaron, ¿no? En la unidad 3, donde entregaron el guión de la entrevista, la estructura de la fase de inicio, fase intermedia y fase de cierre, de acuerdo al caso que ustedes trabajaron con su tutor, porque cada uno de los tutores tiene un caso importante de trabajo, ¿no? Entonces, el entrevistado pues tiene que llevar su guión de la entrevista, tener claro cómo va a desarrollarla, y el entrevistador y el entrevistado obviamente pues debe tener claro su rol a partir del caso que ustedes tienen. Entonces, tiene que asumir todo, tener claro el caso, digamos que trabajarlo, porque ahí debe asumir todo lo que tiene que ver con los comportamientos, los gestos, tratar de hacer todo ese proceso de simulación para que sea lo más real posible el ejercicio, ¿cierto? Ya los profes han establecido quiénes tienen esos roles, por un lado, pero también están los metaobservadores, que son los demás integrantes, los demás estudiantes que están en la sala, que a partir de su diario de campo, que ustedes han construido con su grupo de trabajo de estudiantes que han construido, van a hacer todo el ejercicio de registro de todo lo que ustedes observan a partir de ese proceso de interacción en la entrevista. Entonces, cómo se comporta el entrevistado, cómo se comporta el entrevistador, ¿cierto? Cuáles son los comportamientos, sus posturas, el porte, actitud, los gestos, las preguntas que están ahí desarrollando, cómo la persona reacciona frente a la pregunta, ¿cierto? Los silencios, los tiempos, los gestos, todo eso los estudiantes tienen que describir, analizar. Porque en la cámara de GESEL, así tengamos dos protagonistas, que es el entrevistado y el entrevistador, en algún momento el tutor hace pares. Entonces yo paro en ese momento, paro un momento de la sesión y comienzo a integrar a los que hacen parte de la sala. Entonces yo le puedo decir,
Laura, a partir de lo que Joana ha venido trabajando en la entrevista, ¿cómo has visto esta primera fase de inicio? Entonces, Laura abre la cámara, ¿cierto? Y comienza a contarnos qué es lo que ha visto en esta primera fase de la entrevista. Comienza a contarnos cómo fue el proceso de reports, ¿cierto? Cómo fueron las preguntas de inicio, cómo fue el contexto de las preguntas, ¿cierto? Cómo es el porte de actitud de la persona, el entrevistado en esta primera parte, ¿cierto? Cómo vio al entrevistado frente a la pregunta, si la comprendió, si fue clara, si hubo alguna dificultad. Entonces, todo ahí comienza a contarnos, ¿cierto? Entonces, digamos que el ejercicio de la cámara es un proceso de interacción constante. Si bien es cierto, tenemos unos protagonistas, todos los que hacen parte de la cámara van a interactuar y el que da la entrada es el tutor, que es el moderador de la sesión. Entonces, él va haciendo pares y va generando realimentación, ¿cierto? Va haciendo devolución, pero también pueden ingresar. Entonces, importante esos elementos allí. ¿Listo, mis queridos estudiantes? En el inicio de la cámara de GESEL. Es un espacio supremamente importante, muy práctico en todo lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, lo que han venido desarrollando en las unidades anteriores y lo que estamos trabajando el día de hoy es el espacio para que usted lo coloque allí, lo pueda trabajar, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que cada estudiante o cada psicólogo siempre tiene su estilo para el ejercicio de las entrevistas. Cada uno tiene un estilo, ¿cierto? Y aquí lo que buscamos es que el estudiante logre ir desarrollando esas competencias, esas habilidades en la forma de hacer las preguntas, ¿cierto? En la manera como establece ese proceso de enganche, de rapport con el entrevistado, ¿no? Entonces, esos van a ser los roles, mi estimada estudiante Joana, que ustedes van a tener allí. Por eso, el caso que ustedes entregaron en la unidad anterior es, perdón, el guión de la entrevista que ustedes entregaron y el caso que trabajaron, de nuevamente revisarlo, leerlo, tener en cuenta las preguntas, porque sobre eso ustedes van a hacer todo el ejercicio en la cámara de Excel. Listo, yo espero que esto haya contextualizado todo lo de la cámara GESEL y ya las preguntas que ustedes hagan aquí en adelante estén en relación a lo que hemos venido hasta el momento presentando. Listo, los invito a que centremos las preguntas en eso. Vamos, Laura, te escuchamos, Laura. En orden está Laura, después está Rosa, después está Frangi y después está Luisa. Laura María. Pues ya la duda que tenía me la declaró. Vale, listo. Muchísimas Laura. gracias. Vale, a ti por participar. Rosamelia. ¿Me escucha? Te escucho muy bien. Gracias, profe. Bueno, nosotros como grupo hicimos un diario de campo como modelo. Mi pregunta es, ¿la universidad tiene un diario de campo ya pues que se va a utilizar en la entrevista y si se va a compartir o cómo es el procedimiento? Porque ya tengo claro que durante la entrevista se debe ir diligenciando, pero entonces, ¿cuál? ¿Nos lo van a enviar o cuál vamos a tomar para poderlo? Esa es una buena pregunta, mi estimado estudiante. Recuerden que en el ejercicio que estamos trabajando hoy, de acuerdo al contexto, al escenario, tenemos que tener unos instrumentos de registro, de sistematización y de información, ¿cierto? Sobre lo que estamos observando. Ustedes se recuerdan en la primera unidad, ¿se acuerdan de la primera unidad? Cuando nosotros trabajamos los diferentes instrumentos de registro, ¿se acuerdan que ustedes trabajaron en el primer momento y ahí aparecía el diario de campo? También estaba la matriz de interacción, la matriz de conductas, ¿se acuerdan? Entonces ya ustedes tienen un insumo, ya tienen ustedes unos instrumentos. Lo que busca esta unidad es que ustedes a partir de su experiencia, de lo que ustedes han venido leyendo también, el grupo de estudiantes pueda construir su diario de campo, porque para este ejercicio vamos a trabajar un diario de campo, ¿cierto? Se usa que sea el ejercicio. Ustedes pueden revisar ese instrumento que está allí, ¿cierto? Lo pueden fortalecer, lo pueden mejorar. Ustedes debieron previamente haber subido al foro, a su tutor, haberle subido al foro al tutor, para que él hiciera la realimentación de ese diario de campo para que cumple con los criterios para el ejercicio de la observación. Recuérdense que la guía establece
que como grupo de trabajo ustedes deben reunirse los estudiantes, construir su diario de campo, o si quieren trabajar el de la primera unidad también lo pueden hacer, y deben subirlo al foro como parte del proceso que plantea la guía, ¿no? Para que el tutor haga la realimentación correspondiente y quede listo para el proceso que ustedes van a implementar. Ojo, porque el instrumento que ustedes, de diario de campo, es el instrumento de sistematización. En cada uno de los ámbitos de actuación, ya sea el contexto clínico, educativo, organizacional, comunitario, tenemos unos formatos de registro, unos fichas de registro que nos permiten hacer ese ejercicio de acercamiento, de reconocimiento a ese trabajo importante que nosotros tenemos. Entonces eso es un elemento importante, ¿no? Porque cuando estamos en la entrevista, son habilidades que uno va ganando con el tiempo. Yo tengo toda mi estructura para poder ir haciendo las anotaciones de todo lo clave e importante que está dándose a través de la entrevista. Pero aquí lo que buscamos es eso, ¿no? Que el estudiante tenga esa capacidad de fortalecer esa herramienta. Bien, yo espero que las preguntas que ya voy respondiendo, los que vienen, sean otras preguntas, ¿no? Vamos a dar 2 preguntas más para continuar con el ejercicio. Vamos con Frangi. Frangi Valencia. Bueno, creo que no tiene audio. Vamos con Luzmeri Cruz. Buenos días, profe. Mi pregunta es, a mí todavía mi correo no me ha llegado sobre qué rol me toca desempeñar y mañana tengo que estar ahí presente a las 9 de la mañana. Entonces no sé qué rol me corresponde. Mi estimada Luzmeri, como lo venía explicando ahorita, recuérdense que todos los estudiantes, como ya tienen su guión de entrevista, ya conocen su caso, todos deben estar preparados, ¿verdad? Todos deben ir preparados para asumir el rol. Algunos tutores previamente lo que hicieron fue que escogieron, de acuerdo a la participación en los foros, algunos estudiantes para que tengan el rol de entrada de entrevistado-entrevistador, ¿cierto? Ya algunos lo escogieron, algunos tutores ya hicieron el ejercicio, entonces los demás estudiantes deben llegar con su diario de campo para todo el proceso de la observación. Pero nuevamente reitero, todos deben ir preparados porque en el ejercicio de la cámara de Excel, que es parte de los objetivos importantes, nosotros ponemos a participar a todos los que están ahí. Entonces, la invitación es que vayan preparados con su guión de entrevista que ya ustedes entregaron y teniendo claro el caso que ustedes también ya trabajaron. ¿Listo? Porque en la cámara Profe, todos van a interactuar. ¿Listos? profe, ¿qué más tengo que tener en cuenta sabiendo que mi caso es ratificando mi vida? Mi estimada estudiante, nuevamente reitero, debe tener claro el caso, ¿cierto? Quiénes son los actores claves, cuál es el motivo de la consulta, ¿cierto? Cuál es la identificación del problema, qué es lo que dice el caso que ustedes tienen, ¿cierto? Cuáles son los hallazgos más importantes de acuerdo al caso. Todo eso está ahí, por eso hay que leer nuevamente el caso, tenerlo claro, porque es sobre ese caso que se va a hacer todo el ejercicio de la entrevista. Recuérdense nuevamente, mis queridos estudiantes, deben ustedes tener claro el caso porque ya lo han venido trabajando, porque es sobre eso que se va a trabajar. ¿Listos? Vamos Buenos con la días. última intervención con Adriana Patricia. Tutor y compañeros, muy buenos días. Yo tengo una pregunta puntual. Yo tengo mi correo institucional activo, pero la bandeja de entrada está bloqueada y no ha sido posible que en soporte me solucionen. ¿Eso tiene algún problema para yo desarrollar la actividad o no? Adriana, tú lo acabas de decir, si hay una dificultad con tu plataforma o con tu herramienta, pues la idea es que obviamente le puedan dar la solución, toda la parte técnica de la universidad. Si ya existe el trámite, habría que esperarlo. Pero en términos normales, todos los estudiantes pueden ingresar a su aula. Recuerden que ustedes ingresan al aula, ingresan a su aula, entran a donde dice donde están las unidades, ¿cierto? Donde están las unidades. En la parte de abajo, aparece, ¿cierto? Donde dice simulador.
Ahí dice estudiante, ahí le da clic, usted inmediatamente ingresa, le da todos los permisos, ¿cierto? Y llega a una parte donde dice, hay una ventana donde dice salas. Ahí le da clic a salas, ingresa y el tutor lo está esperando ahí. Es un trámite sencillo. Sí es importante, mis queridos psicólogos, que eso lo hagan en un computador, en un portátil o en un... Porque si lo hacen desde el celular va a tener muchas dificultades. Es importante en un computador, se sienten allí, ojalá que puedan sacar permiso para ese día en su lugar, si tienen que trabajar, pidan permiso, son solamente 2 horas, entonces con anticipación. Pero mi querida Adriana, si usted entra a su plataforma normal, le debe permitir entrar. Si usted tiene el correo activo, te deja entrar, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a retomar nuevamente con nuestra sesión, agradecerle por las preguntas que han venido formulando. Bien, vamos a retomar el siguiente contexto de actuación que tiene que ver con el ámbito educativo. Ahí están viendo pantalla, ¿cierto, mis queridos estudiantes? ¿Sí están viendo mi pantalla, mis queridos estudiantes? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, nuevamente los invito, por favor, a apagar sus micrófonos, a tenerlos apagados. Recuerde la interferencia. Ailis, Adriana, Luzmeri, por favor, vamos apagando los micrófonos. Bueno, este ámbito educativo es otro escenario donde nosotros efectivamente podemos generar unas acciones importantes como psicólogos, ¿no? Y aquí también la entrevista tiene unos elementos valiosos. Hay una entrevista que en el contexto educativo es muy importante y es todo lo que tiene que ver con el tema de la orientación vocacional, sobre todo para los estudiantes de grado 11, ¿no? Que van a tener ya proyectando el proceso para llegar a un contexto de universidad. Entonces, este tipo de entrevistas en el contexto educativo de corte organizacional tienen a veces la aplicación de unas pruebas, de unos test que quieren mirar si, cuál es el perfil, ¿cierto? O cuáles son esas competencias que tiene el estudiante y obviamente hacia qué tipo de carreras el estudiante se puede orientar, ¿cierto? Entonces, este tipo de entrevistas son entrevistas evidentemente estructuradas, son preguntas de tipo cerrada, ¿cierto? Que lo que buscan es evaluar de acuerdo a los ítems que maneja esa prueba, cuáles son o qué elementos evidentemente la persona tiene y cumple y evidentemente puede cumplir con esos rasgos importantes, ¿no? Esta entrevista, a pesar de que sea una entrevista estructurada, ¿cierto? Que tenga preguntas cerradas, también permite conocer a través de preguntas abiertas los intereses que tienen los estudiantes con relación a su elemento profesional, ¿cierto? Entonces, allí también, evidentemente, hay que adecuar el espacio, ¿cierto? Tratar de tener claro el objetivo. Si es una entrevista de orientación vocacional, ya tenemos claro el objetivo. Estamos tratando de identificar que el estudiante, cuál es su perfil, ¿cierto? Cuáles son sus competencias y cuál sería la mejor profesión que de acuerdo a sus rasgos podría el estudiante ingresar. Entonces, digamos que este tipo de entrevista lo que busca fundamentalmente es identificar esos niveles de aprendizaje, esas competencias, esas habilidades que el estudiante puede tener. En esa perspectiva, en ese tipo de entrevistas, también de tipo vocacional, uno puede también trabajar con el estudiante, pero también a veces está acompañado de un familiar, ¿cierto? Sobre todo porque el familiar que también tiene mucho interés en mirar, bueno, mi hijo durante todos estos años de estudio ha venido desarrollando unas habilidades, bueno, hay unos intereses que tenemos nosotros y vamos a mirar a ver si efectivamente de acuerdo a este proceso de entrevista y a esa prueba que yo le aplique, hacia dónde sería ese elemento que él podría orientar a nivel de estudios universitarios, ¿cierto? O también estudios técnicos también, ¿no? Porque no solamente es el término de elementos profesionales, como una carrera profesional, sino también en lo técnico o en lo tecnológico también, ¿no? Entonces ahí la entrevista permite ahondar un poco frente a sus intereses,
sus motivaciones, también sus habilidades, sus capacidades que ha venido desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo. Pero también las entrevistas en el ámbito de lo educativo, ¿cierto? Es una entrevista también que puede hacerse cuando hay los niños o los padres tienen algunas dificultades. Por ejemplo, cuando los niños tienen dificultades de aprendizaje, de lectura, de escritura, ¿cierto? Entonces ahí se hace una serie de entrevistas también semiestructuradas que permitan conocer qué es lo que el niño está presentando, o el adolescente, si tiene problemas de convivencia, ¿cierto? O tiene problemas de aprendizaje, o tiene problemas comportamentales. Entonces ahí también estamos utilizando entrevistas semiestructuradas que nos permitan entender un poco el ámbito familiar, personal, ¿cierto?, del estudiante, que puede estar afectando su proceso, su rendimiento académico. Bien, retomando un poco frente al tema de la entrevista de corte vocacional, pues utilizamos entrevistas semiestructuradas, directivas o estructuradas, ¿cierto? Por generalmente, en un primer momento de ese ejercicio de la entrevista de tipo vocacional, lo que busca a través de esas preguntas directivas es tener claro cuál es el interés y la motivación que tiene el estudiante sobre lo que él quiere estudiar, sobre lo que quiere realmente en su proceso de seguir en un tema profesional, tener claro allí, ¿cierto? Es importante que en un segundo momento, en el proceso de esta entrevista, poder recabar la mayor información a partir de preguntas cerradas y dirigidas sobre puntualmente qué es lo que la estudiante le gusta, porque hay que partir inicialmente de ese elemento, ¿no? ¿Cuál es la motivación que él tiene, ¿cierto? Fundamentalmente. ¿Cuál es su interés? Y aquí es importante explorar, porque a veces los adolescentes, o perdón, los jóvenes, perdón, el interés muchas veces por parte del padre o la madre, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es que las preguntas estén centradas en lo que el estudiante realmente le gusta, él quiere, y cómo se siente muy motivado por lo que él va a estudiar, ¿no? También a veces el estudiante también en ese ejercicio de esas entrevistas vocacionales también muestra interés a veces por el desarrollo de proyectos, ¿no? O por el tema de crear empresas también, ¿no? Porque a veces cuando vemos lo vocacional lo enfocamos siempre al tema de lo profesional, lo técnico, lo tecnológico, pero también los estudiantes tienen unas expectativas de crear empresa, por ejemplo, ¿cierto? De crear sus propios proyectos, y también ese es un ejercicio también de la entrevista que nos permite explorar si el estudiante también tiene esas habilidades. Y como obviamente también como todo entrevista vocacional, esa fase final, esa fase de cierre, pues lo que busca es nuevamente hacer la devolución también, ¿no? Frente a lo que identificamos, frente a lo que encontramos en la entrevista, frente a todo lo que venimos encontrando, hacia dónde el estudiante se orienta, cuáles consideraríamos nosotros que es ese perfil que él tiene de acuerdo a sus intereses, y él evidentemente al final de la entrevista salga mucho más motivado, frente a tener claridades, porque lo que busca esta entrevista vocacional es que al final tenga claridades frente hacia dónde quiere él dirigirse en un tema o profesional o técnico, tecnológico, o de un proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca o cuál es un interés importante que tiene la entrevista educativa en esa perspectiva vocacional? Pues primero, poder ayudar al estudiante a encontrar cuál realmente es ese interés importante frente a una carrera, o técnica, o tecnológica, o profesional, ¿cierto? Poder resolver todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las dificultades que tenga él en esa toma de decisiones, ¿cierto? Recuérdese que a veces los jóvenes tienen muchas dificultades, ¿no? A veces no tienen claridades sobre qué quisieran estudiar. Como hay estudiantes que lo tienen claro, ¿cierto? Que ya vienen con una seguridad para saber hacia dónde quieren o qué es lo que quieren estudiar. Hay otros que efectivamente tienen muchas dudas y muchas dificultades. Entonces la entrevista de este tipo más semiestructurada permite poder indagar sobre esos intereses, poder encontrar con él, ayudarle a encontrar, de acuerdo a lo que él nos va diciendo, de acuerdo a su trabajo formativo, su proceso formativo, qué es lo mejor para él orientar, ¿cierto? Ojo con eso, ¿cierto? ¿Cómo podemos orientar al estudiante frente a tomar esa mejor decisión?
Efectivamente, la entrevista nos permite también entender esos rasgos de personalidad, ¿no? De su identidad, que tiene que ver con muchos elementos culturales, ideológicos también, que van estructurando. Recuerden que si a la juventud se está dando ese proceso de consolidación de esos rasgos de su personalidad e identidad, que lo van a definir hacia el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esas tomas de decisiones, ¿cierto? Que deben estar muy centradas frente a su interés importante, ¿no? Entonces también esta entrevista nos permite entender esos rasgos, ciertas características, porque en un segundo momento, cuando nos reunamos con los padres, le podamos manifestar un poco lo que encontramos, ¿cierto? Y al joven, y efectivamente nosotros que consideramos que él debe fortalecer, que debe potenciar en aras obviamente de conseguir ese objetivo fundamental, y es lograr llegar a ese nivel profesional o técnico tecnológico. Siempre es importante tener en cuenta que este tipo de entrevistas, lo que se busca fundamentalmente es que el estudiante al final del proceso logre tener claro, a partir de sus competencias, sus habilidades, qué es lo que evidentemente más le favorece en términos profesionales, técnicos o tecnológicos, ¿cierto? De esa carrera, ¿cierto? O ese proyecto que él quiere emprender, ¿no? Digamos que lo que busca es eso, que la entrevista al final logre generar esos elementos importantes de apropiación, de seguridad. Por lo menos cuando termine la entrevista se vaya mucho más claro frente a lo que él quiere hacer. Ese es el elemento claro. No podemos dejar al chico con esas mismas dudas o incertidumbres como llegó, ¿no? Entonces, esa es la magia que tiene ese tipo de entrevistas a partir de lo que yo voy a indagar con él, ¿no? Primero partir de sus intereses, sus motivaciones, y después a partir de una prueba que yo le pueda aplicar, porque algunas entrevistas de tipo ocasional hace una entrevista previa y después se aplica una prueba donde permite aterrizar bien, de acuerdo a lo que él va anotando en la prueba, cuál es su perfil o cuáles son sus competencias, y ahí le podemos decir, mira, de acuerdo a la prueba encontramos que ahí están estos criterios, y los que más se acercan a estos criterios son a una carrera en términos de las matemáticas, de la psicología, de las ciencias humanas. Entonces ahí hay un tipo de pruebas que dan esos rasgos hacia dónde podemos orientar. Entonces es importante eso, ¿no? Porque al final el estudiante sale como muy convencido, muy claro de que ya tiene muy orientado hacia dónde puede trabajar, ir a estudiar. Tener en cuenta que en ese ámbito de actuación, particularmente en el contexto de lo educativo, hay varios elementos que nosotros podemos abordar, ¿cierto? Uno, lo que hemos venido trabajando, la orientación hacia el contexto de lo profesional, la orientación vocacional. Pero también tiene que ver con, por ejemplo, cuando hacemos las escuelas de padres, ¿no? En las escuelas de padres, cuando se hace ese ejercicio, muchos de los padres se acercan a contarnos lo que está pasando con el niño, que hay una situación que se está presentando. Entonces, ahí obviamente es un elemento donde yo puedo trabajar entrevistas, ¿no? Ya obviamente ubicando el espacio y el momento para trabajar con ellos. También en el espacio educativo, también en las entrevistas que tienen con el contexto de la investigación, de esos procesos de aprendizaje también, que uno puede orientar con nuestros estudiantes, generar procesos de diagnóstico y de intervención en el ámbito de lo escolar, sobre todo en la básica, ¿no? Cuando hay niños que tienen problemas de atención, de concentración, de motivación, ciertos problemas de lectura, de escritura, entonces allí es clave también el proceso de la entrevista. En algunos casos, cuando aquí hablamos de que es asesoría clínica en el contexto educativo, es más, si yo logro identificar a través de la entrevista que el niño o el joven presenta dificultades de aprendizaje, entonces yo debo hacer la revisión, ¿no? A esa entidad que permite hacer un trabajo ya en profundidad. Si el chico tiene problemas de dislexia, de discalculia, ¿cierto? Entonces, obviamente amerita un trabajo de profesionales para fortalecer eso en el niño. Recuérdese que nosotros como profesionales en el contexto educativo no hacemos clínica directamente. Lo que sí hacemos es identificar factores de riesgo en términos de los procesos de aprendizaje, en términos de algunas dificultades cognitivas como la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje. Entonces, nosotros lo que a partir de la entrevista identificamos elementos, podemos remitir, ¿no? Ojo con eso. Siempre remitimos, hacemos las alertas, ¿cierto? Nos reunimos con los padres de familia, también hay un hecho de entrevista,
con los padres de familia, donde le contamos, le manifestamos lo que hemos identificado, lo que hemos encontrado inicialmente con el niño, y evidentemente que nosotros consideramos que hacia dónde se debe dirigir, ¿no? ¿Qué es lo que los padres deben hacer en esa revisión que nosotros hacemos? Bueno, en ese trabajo que nosotros desarrollamos al interior del contexto educativo, a través de esto que hemos venido hablando, pues nosotros podemos dar indicaciones de cómo la malla curricular o el PI del colegio puede ir integrando elementos que favorezcan los procesos de aprendizaje, los procesos de orientación vocacional, ¿cierto? Porque todo lo que nosotros hacemos como psicólogos en los colegios están orientados a fortalecer y mejorar el proceso académico, el rendimiento académico. Y en ese sentido, cómo se vinculan los padres en ese proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas, ¿no? Pero también cómo nosotros como psicólogos damos orientaciones a los docentes frente a cómo hacer un acompañamiento cuando un niño tenga dificultades de aprendizaje. Cómo el docente, desde su saber profesional, el docente, a través de que nosotros le indiquemos, él puede generar o garantizar que el niño pueda ir mejorando. Sobre todo cuando son situaciones de aprehensión, por ejemplo, de aprehensión, ¿cierto? Cuando son situaciones de lectura, de escritura, nosotros podemos indicarle qué podríamos trabajar con el niño, al docente, para que el niño pueda mejorar. Ojo, cuando son elementos que se pueden trabajar en el aula, cuando son elementos que se trabajan en el aula escolar, nosotros como psicólogos podemos dar esas indicaciones a partir de todo el ejercicio de diagnóstico, de entrevista que hemos venido trabajando, y podemos darle tanto al docente como al padre de familia herramientas para ese proceso de acompañamiento. Bien. Bueno, y por último, también en ese ejercicio, en el contexto educativo, también hay unos elementos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Y es que siempre nosotros como entrevistadores en el contexto educativo, pues debemos tener esas habilidades y competencias, ¿cierto? A la hora de poder indagar, ¿no? A la poder de entender y escribir lo que ese niño, esa joven, esa madre de familia está presentando, ¿no? Porque recuerden que en el contexto educativo atendemos la básica, la secundaria, pero también atendemos a los padres de familia, y en algunos momentos también atendemos también a los docentes, ¿no? Y todo tiene que ver con procesos de entrevista para entender su malestar, la situación, lo que la persona está presentando, ¿no? Es importante aquí también tener en cuenta que en ese proceso del contexto educativo nosotros generamos también unas competencias de tipo social muy importantes, ¿no? Porque siempre estamos en contacto. Entonces, la buena relación, la buena comunicación, la empatía, la escucha, ¿cierto? Es importante en el contexto de la educación, porque el psicólogo en un contexto educativo siempre es el primer actor importante. Constantemente lo están buscando los docentes, los padres, los estudiantes frente a alguna situación que se presente. Entonces yo siempre tengo que estar allí muy atento a ese proceso de acercarme a ellos, ¿no? Ese lenguaje que nosotros utilizamos en ese intercambio que hacemos cotidianamente con los diferentes actores del contexto educativo, ¿no? Ojo, porque la entrevista siempre es un ejercicio que está presente en nosotros los psicólogos en todo lo que estamos haciendo. Cuando el padre se acerca o el niño se acerca, yo estoy ahí escuchando y estoy haciendo devoluciones. Estoy generando preguntas para entender lo que le está pasando, ¿no? Y es un elemento que siempre está ahí presente en el contexto educativo. Los que hemos tenido trabajo en contexto educativo sabemos que hay que estar siempre atentos, porque en cualquier momento llega el niño, el joven, el adulto, el padre, porque requiere una indicación, una asesoría, un acompañamiento, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el contexto educativo, por favor, mi estimado estudiante, cerremos el micrófono. Cerremos los micrófonos. Mis profes, por favor, le indican a la persona que está ahí para que lo cierre. Gracias. En el contexto educativo, nosotros, en todos los escenarios, tanto si estuvieron ahorita en lo clínico, en lo organizacional y en lo educativo, también llevamos formatos de registro. Y aquí, particularmente, en el contexto educativo, nosotros llevamos registros, por ejemplo, matriz de conductas, por ejemplo, si uno queremos trabajar allí, ¿cierto? Podemos trabajar también registro de diarios de campo, también lo podemos tener, ¿cierto? También podemos hacer registro a través de las escalas de apreciación, también podemos hacer registro. Entonces, mire que esos instrumentos que hemos venido trabajando en el contexto educativo, particularmente estos, son muy valiosos, sobre todo cuando trabajamos con los niños o con los adolescentes, ¿no? Porque es a partir de esos registros que nosotros hacemos
en las sesiones que tenemos con ellos, pues estamos entendiendo su comportamiento, su conducta y podemos generar planes de acción puntualmente para ayudar a ese niño o esa niña en relación a si tienen dificultades de escritura, lectura o comprensión. Bueno, bien, vamos con mi profe Lady, que nos va a hablar sobre otro elemento muy valioso, que son esas competencias interpersonales que son transversales, ¿cierto?, a los diferentes contextos de actuación. Por favor, hay estudiantes que tienen prendido. Mi profe Lady, ¿cómo está? Listo. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas competencias que son relevantes dentro de pues, los procesos de entrevista y pues del proceso de evaluación y de forma general en torno a la psicología. Entonces, digamos que número 1 es importante el conocimiento de uno mismo. Digamos que el tipo de motivación, recursos, los valores que ustedes tienen también van a orientar este proceso pues, de entrevista y de evaluación. Digamos que nosotros lo ideal es que podamos trabajar en estos sesgos, por ejemplo, personales que tenemos, para que los procesos se puedan desarrollar de una manera adecuada. Entonces, como que puede que, ¿qué les digo yo no esté de acuerdo, por ejemplo, bueno, lo voy a poner como ejemplo, que no esté de acuerdo con las parejas del mismo sexo. Entonces, vean que yo con este sesgo que tendría en este ejemplo, es necesario que yo como psicólogo pueda trabajar en ello porque puede que me llegue la situación de que alguno de mis consultantes me mencione algo a nivel de pareja o en una entrevista, por ejemplo, de selección, me mencionen que su familia está conformada de cierta manera y que esos sesgos entren de alguna u otra forma a interponerse en esa interacción. Entonces, es bueno que nosotros podamos trabajar en ello. Es cierto que nosotros no tenemos por qué atender o trabajar con todo tipo de población, porque nosotros tenemos la posibilidad de decir, no, mejor con esta población no, pero que podamos orientarlo de una manera adecuada sin entrar a generar por allí tal vez procesos en que juzguemos a las personas pues que se acercan a nosotros. Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de generar estos factores que puedan identificar los factores que influyen en la relación profesional, digamos los límites que yo puedo establecer. Si, por ejemplo, a mí dentro de estos procesos de entrevista me gusta realizarlos de forma más cercana o de pronto una forma más alejada, como no tan próxima a la persona que tengo allí. Les hablo del ámbito clínico, por ejemplo, que nosotros tenemos algunos estilos terapéuticos. Realmente si yo soy un poco más cercano a mi consultante, de poder establecer una interacción de pronto que permita que si bien él me comente su problemática, yo también pueda entrar a generar retroalimentación de ella a partir de algunas experiencias mías. O si definitivamente yo más bien asumo y genero este límite de esa división de roles, de tú eres el entrevistado y yo soy quien te está entrevistando de una forma un poco más lejana. Es necesario generar allí como también este conocimiento de los otros, como así que yo pueda identificar y tener conocimiento, por ejemplo, de lo que rodea a la persona, de su trabajo, su entorno cultural, social, lo que determina, por ejemplo, su nacionalidad y también en el entorno personal, familiar, las diferencias que pueden haber en torno al género. Por aquí también, entonces es importante, profe, si me ayudas ahí con la siguiente. Algunas habilidades terapéuticas que ya también el profe Hernán nos las ha mencionado un poco al principio, entonces poder establecer esta comunicación efectiva, que sea realmente una comunicación en el proceso de entrevista pues de forma direccional
que se establezca esta alianza terapéutica. Entonces es necesario, por ejemplo, que en el ejercicio ustedes garanticen que en la fase inicial se pueda establecer preguntas orientadas hacia la alianza terapéutica. Entonces piensen si ustedes que si yo fuera, por ejemplo, a un consultorio, si de una vez me están sentando y como, bueno, y cuénteme por qué esto le está pasando, vean que tal vez eso puede generar un choque. Nosotros lo que recomendábamos es que al principio se puedan generar preguntas en torno a cómo te fue llegando aquí, fue fácil, fue difícil, cómo te sientes el día de hoy, que nos puedan a nosotros generar una apertura para que la persona entre en confianza con nosotros. Entonces, digamos que podamos establecer esa alianza y esa empatía con quien estoy yo entrevistando. Establecer y mantener pues este proceso de buena relación, de confianza y de respeto que lo establezco precisamente por medio de este tipo de preguntas. También tenemos algunas competencias a nivel pues de evaluación. Entonces, número 1, ¿qué se necesita, por ejemplo, en torno a este proceso de entrevista, que yo pueda tener conocimiento de estrategias de evaluación? Que vean, nosotros ya tenemos este proceso de observación y de registro ya identificado. Entonces, que si en torno a la entrevista yo puedo pensarme como, bueno, tal vez la información que me están brindando no es suficiente para que yo pueda delimitar la problemática, pueda pensarme dentro de esos registros que yo ya he visto, de esta cuestión de si es por frecuencia, si es por ocurrencia, si es por duración, de pensarme preguntas que yo puedo orientar en torno a ello, y a otras estrategias pues evaluativas. Es necesario que yo pueda conocer la población que yo estoy atendiendo. Entonces, por ejemplo, piensen si ustedes en la dinámica ya propiamente de la cámara, si su entrevistado va a ser el niño, yo necesito entrar a que mi dinámica de manejo, de interacción, sea apropiado. Yo no le voy a generar, por ejemplo, una pregunta muy establecida y muy estructurada, porque tal vez el niño no me la comprenda. Como, por ejemplo, con los papás en los procesos de entrevista es necesario que yo pueda adecuar el lenguaje. Yo no le voy a hacer una pregunta como, bueno, ¿y usted cómo que se adquirió esta problemática? Porque tal vez la persona va a decir, ¿cómo que adquirió? Tal vez si la persona, no sé, hace parte de una población rural, que de pronto yo le pueda dar algunos ejemplos asociados a lo que tiene en su contexto cercano, sería mucho mejor. Más bien coménteme desde cuándo se empezó a presentar esto que usted me menciona. Y pues tener esta parte sobre todo bien en cuenta del desarrollo humano. Entonces, si es con un niño, comportarme y hacer las preguntas e interactuar de una manera en específico; si es en un adulto, de otra manera; si es un adolescente, necesito hacerlo de otra forma. Tengo también que tener aquí estas habilidades entonces de formulación de preguntas, que pues son todas las preguntas, los tipos que ustedes ya tienen por aquí identificados, de seleccionar los métodos, si voy a hacer una entrevista abierta, estructurada, libre, bueno, y demás. Cómo voy a recopilar y procesar esa información. Entonces vean que ustedes tienen allí dispuestos en el ejercicio un diario de campo, que recuerden que en las actividades anteriores los hemos explicado. Se generó el proceso de, bueno, que debe contener, por ejemplo, los objetivos, cómo debo ser tan descriptivo dentro de ese proceso del diario de campo, que todo detalle es relevante porque puede que sea algo que esté afectando o esté también generando como un factor protector dentro de la problemática. Esta cuestión de formulación de hipótesis y diagnóstico, cuando sea apropiado, entrar a generar este reporte escrito, que ustedes es lo que van a hacer con este diario de campo, y formular un plan de acción, que esto ya sería pues encaminado al proceso de intervención. Tenemos por aquí, bueno, algunos elementos que hay que tener en cuenta en torno al lenguaje, que también el profesor Yarnán nos los ha mencionado. Este establecimiento de relación, que pues tiene que ver con la empatía, con el proceso allí de alianza terapéutica y de confianza. Los objetivos pues de la entrevista. Entonces, piensen si ustedes, que es como me gusta a mí explicárselos, que ustedes en ese ejercicio de la cámara de GESEL, ustedes ya tienen conocimiento del caso, pero la idea es que ustedes en ese proceso de entrevista se piensen, oiga, si yo tuviera a este niño de verdad de frente,
qué es lo que va a suceder en el ejercicio de la cámara de GESEL, que quien va a ser entrevistado va a ser esa persona y va a actuar como tal. ¿Yo qué necesito preguntarle para poder orientar este caso, para conocerlo? ¿Qué hay de pronto dentro de ese resumen de caso que me presentaron que no esté y que yo quisiera conocer para poder entender toda la problemática? Los roles entonces del entrevistador y del entrevistado, recuerden que la idea es que el entrevistador pueda hacer las preguntas que ustedes han dispuesto y el entrevistado lo responda como si fuera realmente la persona que ustedes tienen allí en este caso. Hay que tener en cuenta entonces que cada persona hace una elaboración personal de la situación, como así, cada entrevistado es un mundo particular. Puede que a mí a una sesión me llegue la mamá, el papá y el niño, pero resulta que es que la forma en que el niño evalúa la problemática es diferente a la del papá. Puede que el papá diga, no, es que este niño no se queda quieto en ningún momento, pero el niño puede que en su evaluación de la situación diga, es que yo me aburro y para mí tiene sentido que me empiece a mover porque es la forma en que yo he dispuesto para poder sobrellevar esta situación. Entonces vean que una entrevista nos deja a nosotros ver cómo es que la persona percibe su problemática. ¿Listo? Ya esta cuestión de la petición de ayuda, identificar y clarificar la hemos visto anteriormente y pues las habilidades de escucha que debemos tener. Tenemos aquí entonces esta recogida de información en la entrevista, que tenemos aquí algunos ejemplos en torno a algunos ámbitos. Entonces yo les muestro, por ejemplo, aquí un protocolo de entrevista clínica a nivel familiar. Entonces vean cómo aquí nosotros empezamos a orientar la problemática con los datos básicos. Entonces nosotros entramos a generar ese aspecto allí como de interacción, de cómo te ha ido, cómo llegaste, cómo ha sido este proceso, y entramos a confirmar datos. ¿Cuál es el nombre? ¿En qué fecha nació el niño? ¿En qué colegio estudia? ¿Cuál es el parentesco de la persona que lo está acompañando? Información familiar, con quién vive, cuántos hombres, cuántas mujeres, si tiene hermanos, qué número de posición ocupa dentro de sus hermanos, a qué se dedican estas personas, si han estudiado o no han estudiado, cuántas edades, cuál es la edad que tienen, porque eso nos orienta a cómo está configurada la familia. Después tenemos por aquí algunas preguntas en relación a, si me haces el favor de pasarla. Por ejemplo, ¿cuál es el estado civil de los papás? Dentro de una entrevista clínica a nivel familiar es importante saberlo, si son separados, si están por unión libre, si están divorciados, por ejemplo, porque eso nos va a dar luz de cómo es que se podría entrar a establecer, por ejemplo, las pautas de crianza, el manejo que hace cada papá del niño dentro de su hogar. Si hay otras personas, por ejemplo, diferentes al núcleo familiar, que hagan parte de la relación, pues también con el niño, si tienen nana, ¿no? La tía la cuida, el abuelo lo cuida, mi mejor amiga lo cuida, porque eso también nos va a orientar en los procesos de intervención, porque quiere decir que no solamente tengo que trabajar con papás, sino también con esta persona. Si son separados, entonces vean que acá tenemos algunas preguntas. Si tienen otros hijos con otras parejas, porque eso constituiría que nuestro niño tiene que interactuar con él o con ella, como en la relación con el papá, como en la relación con la mamá. Y vean que aquí tenemos una muestra más o menos de cómo sería una entrevista clínica en relación a lo familiar. Nuestro otro ejemplo es en relación entonces a una entrevista de tipo organizacional. Entonces, dentro de esta entrevista organizacional, ay, no me pasa la diapositiva. Vemos preguntas, por ejemplo, orientadas de forma inicial a lo que corresponde a cuál es su historial laboral. Entonces, por ejemplo, bueno, por ejemplo, les dejo aquí el ejemplo, se los menciono porque no está aquí en la diapositiva, pero entonces, por ejemplo, en una organizacional yo podría preguntar aspectos con cuál fue su último trabajo, qué comportamientos desarrolló en él, cuáles fueron sus, por ejemplo, sus Mi orientaciones profe en Lady, ahí está, torno ahí ya está mi profe Lady. Listo, gracias. Por ejemplo,
¿Cuál ha sido el mayor logro que ha tenido usted dentro del último trabajo en el que estuvo? Em, por ejemplo, ¿qué cualidades pues usted considera que necesita pues para desarrollar esa labor? Si prefiere trabajar solo o en grupo. Y vean que todo esto nos va a dar una muestra del comportamiento de la persona que yo voy a entrar a seleccionar, que son aspectos pues relevantes. También, por ejemplo, en una entrevista organizacional es necesario tener en cuenta aspectos en torno a los antecedentes educativos. Usted dónde estudió, esta fue la carrera que siempre quiso pues desarrollar o en la que quiso desempeñarse. ¿M? Que eso también nos va a orientar si pues la persona va a estar, pongámoslo así, como comprometido con la labor que va a desarrollar. Entonces, estos ejemplos se los quisimos pues como mostrar para que ustedes también tengan allí como orientación y pues encaminados a, a cómo también nosotros podemos planear y plantear algunas estrategias pues de entrevista que nos orienten pues esos procesos y sea mucho más fácil y nos fluya más la entrevista en general. Vale, mi profe Lady, gracias. Bueno, mis queridos psicólogos y psicólogas en formación, hoy hemos puesto aquí en escena algunos elementos importantes a la hora de ustedes poder diseñar y acercarse a diferentes escenarios, ¿no? El caso clínico, el caso organizacional, el caso educativo, ¿cierto? Un poco mirar la importancia que tiene todo el ejercicio de la interacción, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Y aquí hace lo último, pues unos ejemplos de cómo tener claro las entrevistas y cómo hacer un seguimiento cuando se hace un proceso de observación, ¿no? A través de esos instrumentos que hemos desarrollado el día de hoy. Bien, entonces ya preguntas, nos quedan 2 minuticos, si hay preguntas frente a esto último que venimos trabajando con la profe Lady, me gustaría escucharlos, entonces los invitamos a que si hay preguntas, inquietudes frente a lo que hemos venido trabajando, pues será un espacio para hacerlo. En el chat hemos encontrado bastante preguntas frente al tema de la cámara GESEL. Es importante, mis queridos psicólogos y psicólogas, que le escriban a su tutor. Recuerden en el foro, ¿no? Recuerden que el foro es un elemento supremamente importante. En el foro se están dando todas las indicaciones, se están dando todas las directrices de lo que usted ir desarrollando para cada una de las unidades. Y aprovecho este espacio porque hablo particularmente de mis grupos, pero creo que también es un sentir de los profes, y es que muchas veces los estudiantes no entran a los grupos, no entran a los foros, perdón, sino que entran a lo último, ¿no? Entonces, cuando falta una semana o 3 días, entran a los foros, y obviamente está lleno de información, y el estudiante, pues como no ha ido entrando paulatinamente al foro, entonces no tiene la información, no revisa la información de acuerdo a lo que se viene trabajando con el paso a paso. Recuerde que en el foro, nosotros los tutores, siempre vamos colocando el paso a paso del proceso, ¿no? Haciendo la realimentación correspondiente a lo que ustedes están entregando. Entonces, por ejemplo, para esta actividad de la cámara de GESEL, hay unos formatos, ¿cierto? En Excel, donde usted puede entrar y mirar cuándo es la fecha, la hora en que le toca su trabajo con el tutor para el tema de la cámara de GESEL. Es importante ingresar. En otro momento, los tutores les habían subido un Excel donde ustedes debían colocar su correo institucional que tuviera activo con sus datos y el grupo, ¿cierto? Toda esa parte es importante que ustedes estén ahí pendientes, ¿no? Cada actividad tiene un elemento de trabajo valioso. Entonces, a veces sí nos asombra que los estudiantes no aprovechen el foro al máximo. Como también hay estudiantes, y quiero felicitarlos, porque están muy pendientes del foro, porque participan en las interacciones, porque están subiendo las actividades para que el tutor haga la realimentación correspondiente. Entonces, tengan en cuenta eso, por ejemplo, ¿no? Que si el estudiante no está pendiente del foro, entonces se pierde lo que estamos desarrollando. Por ejemplo, muchas preguntas que ya están en el foro, en este chat, son cosas que ya están resueltas en el foro, ¿cierto? Que ya se han venido trabajando en el foro.
Y eso lo que a uno les indica es que hay estudiantes que no han revisado el foro de manera detallada, ¿cierto? Que no han tenido en cuenta las observaciones que hace el tutor ahí a través del foro, ¿cierto? Cuando se hacen las invitaciones, cuando se cuelgan algunos formatos, ¿cierto? Todo lo que ustedes van a desarrollar en cámara de GESEL tiene que ver con la unidad anterior, con el entregable que ya se evaluó del anterior, ¿cierto? Donde está, obviamente, el caso, ya ustedes lo conocen, donde está el guión de la entrevista que ustedes entregaron, ¿cierto? Donde plantea la fase de inicio, fase intermedia y fase de cierre. Entonces, es eso lo que ustedes van a trabajar aquí en la cámara de GESEL, no es otra cosa, ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Y lo que ustedes están construyendo o ya deben haber construido y es su diario de campo, como grupo, reunirse en colectivo, participar. Pueden tomar de base los instrumentos de observación que trabajamos en la primera unidad. Acuérdense, ya ahí también están, ustedes los tuvieron aquí bajados, ¿cierto? Ahí aparece también la estructura del diario de campo. Ustedes lo pueden fortalecer o pueden trabajar el que está ahí. Entonces, mis queridos psicólogos y psicólogas, hay que tener en cuenta todo eso que ya se ha venido trabajando. ¿Listo? Tener en cuenta las indicaciones. También en los foros se subió el paso a paso de cómo usted ingresa a la plataforma, ¿cierto? Cómo usted llega a la cámara de GESEL, porque en su plataforma, en su aula, en la parte final de las unidades, donde usted entra a cada uno de los foros, en la parte final, está donde dice el enlace que dice simulador, el simulador de cámara de GESEL. Ahí usted le da clic y entra y ahí le hemos mandado en el foro un paso a paso de cómo usted ingresa. Y una cosa muy sencilla, eso no tiene ninguna complicación. No tiene que tener un código. Algunos que, profe, que manden un código de acceso, que no me ha llegado el código de acceso. No, su simulador está en su plataforma. Si usted tiene su correo activo, como ya los tutores lo solicitaron y usted les envió, y usted entra por su plataforma, ahí ingresa y no hay ningún inconveniente. El tutor va a estar pendiente para darle el ingreso al aula y poder trabajar. Esta semana ya arrancamos, ha sido muy importante el ejercicio. Invitar a los estudiantes de que no se pierdan ese espacio de cámara de GESEL, es un espacio en vivo, donde se va a dar un aprendizaje enorme, muy valioso, ¿cierto? Entonces yo los invito a ese ejercicio. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Preguntas que no tengan que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Preguntas de otro orden. Bueno, vamos entonces con Angie Viviana. Bueno, Angie Viviana no está por ahí. Sandra Segura. Qué pena. Angie Viviana, cuéntanos. No, ya resolví mi duda. Ah, bueno, muy bien, excelente. Es que tengo duditas, es cómo rellenar el diario de campo, ¿sí? Mi querida estudiante, esa pregunta es muy valiosa, entonces usted en el foro le escribe al tutor, tenemos este diario de campo, tenemos estas preguntas, y el tutor le contesta. Recuerden, mi querido estudiantes, que el foro es para eso, ¿cierto? Es para eso, elemento puntual, ¿no? Ahí usted interactúa con él. Entonces, recuerden que los que han venido construyendo el diario de campo, que todavía no arrancamos cámaras, la guía dice, debe construir con su grupo el diario de campo y debe subirlo al foro para que el tutor le haga la realimentación frente a si está bien el diario de campo, tiene que complementarlo. ¿Listo? Recuerden que esa es la función que tiene fundamentalmente nuestro foro. Vamos con Deimer Daniel. Profe, su merced me había dado la palabra a mí, Sandra Segura. Bueno, Sandra, entonces primero va Sandra, discúlpame Sandra, y después Deimer. Vamos, Sandra. Sí, señor. Bueno, buenos días, compañeros, tutores. Mi pregunta es con respecto, por ejemplo, al rol del entrevistado. Yo soy entrevistadora en este caso y, por ejemplo, hay preguntas que mi grupo formuló que de pronto iban dirigidas más hacia la mamá. Yo soy estudiante de la tutora Lady. Y los personajes de ese caso son madre e hijo en específico. Entonces, hay preguntas que nosotras formulamos que van dirigidas a la mamá
y otras que de pronto ya queríamos saber el concepto del niño, lo que quería saber el niño. Entonces, no sabemos si de pronto tendríamos que decidir por un solo entrevistado, es decir, si enfocarnos solamente en la mamá o solamente en el niño, de pronto como para no confundir a la persona que va a ser entrevistada, o qué debemos hacer ya en la cámara. Listo. Ay, se escucha extraño. Bueno, Sandra, la idea es que nosotros dentro del espacio que nos vamos a encontrar vamos a tener dispuestos a varios entrevistadores y a varios entrevistados. Entonces, yo les tengo por allí la determinación de que ustedes puedan leerse muy, muy bien ese caso, porque la idea es que los entrevistados nos puedan funcionar en ambos lados. Entonces, ustedes están bien con que puedan hacer preguntas tanto para la mamá como para el niño. La idea es que el entrevistado pueda generar la respuesta, sea de la forma, digamos, bajo el rol de cualquiera de los dos, o de la mamá o del niño. O también, pues dentro del mismo ejercicio podemos introducir a otro de los entrevistados y que nos funcione como el otro rol. Entonces, nosotros el día de mañana tenemos CIPAS y pues vamos a estar haciendo la práctica para que a ustedes les quede mucho más claro y puedan asistir a ese espacio los que están conmigo, solamente conmigo, o con la profe Luis. Y otra preguntita, profe. Viendo como toda esta información, digamos, que nos dieron en la webconferencia, de pronto hay preguntas que podríamos como modificarlas o reformarlas como para que se encaminen mejor al propósito de la cámara, de esta actividad de la cámara. Exacto, lo pueden hacer. De hecho, si ustedes ven dentro de la guía, aparece la indicación de que ustedes puedan revisar ese formulario, ese cuestionario que ustedes crearon, que lo puedan verificar. Y sí, si es necesario que ustedes digan como que, oiga, con toda esta información necesito cambiar preguntas, lo pueden hacer. Eso, Irá en función al contexto. yo quiero complementar para darle el paso a Deimer lo que acaba de decir mi profe Lady, que es muy importante. Recuerden que la cámara de GESEL es un espacio de construcción y aprendizaje. Si bien ustedes llevan un guión, ¿cierto?, de las preguntas de acuerdo al caso, recuerden que son dos momentos. Uno es cuando yo construyo el guión, que tengo el objetivo y las preguntas con las cuales quiero que gire la entrevista. Lo otro son las preguntas emergentes, que son las preguntas que van a surgir a partir de las narrativas que uno está desarrollando con el entrevistador, con el entrevistado, ¿cierto? Entonces, cuando yo le hago la primera pregunta y la persona comienza a narrar, ahí yo tengo que estar atento y escuchando, porque yo tengo que muchas veces retomar esos elementos y hacer devoluciones, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los tipos de preguntas, si son preguntas circulares reflexivas, si son preguntas proyectivas, si son preguntas abiertas, si son preguntas circulares, ¿cierto? Si son preguntas explicativas, ¿cierto? Entonces, ojo con ese ejercicio importante de la cámara, ¿no? Porque no es que yo con el guión de las preguntas y entonces hago la primera pregunta, después hago la segunda pregunta, hago la tercera pregunta, no, ese no es el ejercicio, ¿no? Pone que son dos momentos siempre. Yo construyo el guión, pero ya en el ejercicio, a partir de lo que va surgiendo, es que yo voy retomando, haciendo encuadre, haciendo devolución, que permita que la persona logre describir lo que está sintiendo, lo que está presentando, ¿no? Pero no se preocupen, mis queridos estudiantes, que eso va a ser parte de la labor que va a hacer el tutor, que es el moderador, para ir indicando ese proceso. Eso es lo que vamos a construir en la cámara de decir. Eso es lo valioso, lo importante del ejercicio, ¿no? Entonces, como dice la profe Lady, lleven bien el caso bien estudiado y tengan sus preguntas. No se preocupen, que ahí lo van a ir trabajando, ¿vale? Deimer, le damos el paso a Deimer ya para ir cerrando. Dime, Deimer. Una de las dudas sí era esa, que si en base al caso, algunas de las preguntas las podríamos cambiar en función al contexto, o sea, si era de pronto de la educación del estudiante o tal vez porque la persona no estuviera acostumbrada al lenguaje técnico. Entonces, esa sería una, pero ya la acaba de contestar en el paso pasado. Pero con lo que dijo la tutora Lady dentro de la web conference, con el tipo de sesgo, mi pregunta es,
el sesgo también hace referencia a las preferencias personales o subjetivas que tenga una persona. Por ejemplo, ella puso el caso de que fuera intolerante a la persona que tuvieran orientación hacia su mismo sexo. Entonces, por ejemplo, podría ser una persona que, no sé, tenga, digamos, mucho fanatismo religioso. Entonces eso nuble su sesgo y haga que pueda tener juicios en contraste con la psicología. Eso también podría ser uno. Mi profe Lady, ¿le quieres dar respuesta o retomo? Sí, claro que sí. Digamos que nosotros antes que ser psicólogos, también somos personas, ¿cierto? Nosotros nos hemos quedado pues en diferentes contextos y puede que de acuerdo a las situaciones, los contextos, las creencias y demás con las que hemos entrado en contacto a lo largo de nuestra vida, puede que tengamos preferencia o sea para nosotros un poco más, pongámoslo fácil, interactuar con ciertas poblaciones que con otras. Eso está bien. Digamos que hay algunos psicólogos que dicen, yo no atiendo niños. Digamos, lo pasamos un poquito más a lo cotidiano. Yo no atiendo niños porque no me siento bien atendiéndolos. Yo particularmente, por ejemplo, con parejas, no, como que no tengo como tanto feeling, pongámoslo así. Pero puede que hayan psicólogos que digan, no, sí, yo lo atiendo. Entonces, digamos que de acuerdo a esas mismas dinámicas que nosotros hemos creado, nosotros tenemos la opción de decir, no, yo me siento bien atendiendo esto o no. Lo importante es que nosotros no nos dejemos llevar por esas creencias y podamos afectar de alguna forma el proceso de esta persona. Puede que a nosotros, por ejemplo, en consulta clínica me llegue alguien y me diga, no, yo soy muy, muy creyente, no sé, en X religión. ¿M? Y que yo diga como que, uy, no, tal vez para mí como persona, no como psicóloga, para mí como persona, yo diga, y como que no me siento como tan bien manejando esto. Entonces, yo como psicóloga soy consciente de esto y lo que genero es un proceso de derivación. Más bien lo remito a algún compañero profesional que yo tenga conocimiento, que se siente mucho más cómoda atendiendo a esta población. Eso puede suceder. Lo importante es que nosotros como psicólogos no nos dejemos de alguna u otra forma guiar y sesgar, entrar a juzgar debido a X o Y condición, que yo dijera como, ay, esta persona tiene esta religión y yo creo que no, nunca va a cambiar por lo que yo he escuchado, o puede que sea muy difícil y que yo diga, no, mejor no lo atiendo. Eso no es posible porque va en contra de nuestra ética. Es más bien yo cómo entro a orientarlo para que reciba pues la atención de forma adecuada. Vale, bueno, mis estimados Ah, estudiantes, gracias a Deimer, agradecerles por su participación hoy en nuestra web conferencia. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que a partir del trabajo del día de hoy, a partir de lo que hemos indicado, tengan claro, lo puedan trabajar para sus experiencias de cámara GESEL que van a tener la semana siguiente y la que viene, ¿no? Porque tenemos 2 semanas de cámara GESEL, entonces con toda la actitud o a la que participen, porque es un espacio espectacular en términos formativos y de aprendizaje. Entonces, mis profes, tutores, agradecerles por la compañía, por el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Si tienen más preguntas, recuérdense con sus tutores. Pueden escribir al foro para que ellos les puedan dar respuesta. ¿Listo? Que estén muy bien, se cuidan, muy amables, éxitos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.